Mi hermana se acostó con mi hijo y nuestros padres no me lo creen y dicen que soy mentirosa. No sé ni cómo empezar esto. Estoy tan furiosa y decepcionada que ni siquiera sé si escribir esto servirá de algo, pero necesito sacarlo. Siento que me estoy volviendo loca y que nadie en mi familia me apoya. Necesito que alguien me diga que no estoy exagerando, que no estoy inventando esto, que no estoy mal por sentirme como me siento. Para empezar, tengo 41 años. Mi esposo y yo adoptamos a Lucas cuando él tenía 10 años. Él venía de un hogar problemático y tenía muchos traumas, pero con mucho esfuerzo, paciencia y amor, logramos construir una familia estable para él. Ahora tiene 22 años y es un hombre increíble. Estoy muy orgullosa de él. Mi hermana, Lucía, siempre ha sido la hija dorada de la familia. Mis padres la han consentido desde que éramos niñas. Aunque nunca me lo dijeron directamente, siempre sentí que ella era su favorita. Es 5 años menor que yo y ha tenido una vida fácil. Se casó con Roberto cuando tenía 26 años, y desde entonces todo el mundo en la familia la ve como la mujer perfecta, con el matrimonio perfecto y la vida perfecta. Bueno, todo eso se fue a la mierda cuando descubrí lo que hizo. Hace unos meses noté que Lucas actuaba raro. Se quedaba más tiempo fuera. Evitaba el contacto visual cuando hablábamos, parecía incómodo cuando mencionaba a Lucía. No quise presionarlo, pero algo en mi interior me decía que algo andaba mal. Luego, empecé a notar que mi hermana también se comportaba diferente. Dejó de hablar tanto conmigo, evitaba nuestras reuniones familiares, cuando estaba con Roberto, parecía nerviosa. Todo explotó hace 2 semanas cuando encontré mensajes en el teléfono de Lucas. No voy a entrar en detalles porque solo recordar esos textos me revuelve el estómago, pero básicamente confirmaban que tenían una relación. Una relación física. Mi hermana, de 36 años, casada, con 2 hijos pequeños, se acostaba con mi hijo adoptado de 22 años. Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía procesarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Enfrenté a Lucas primero. Se quedó en silencio al principio, pero cuando le enseñé los mensajes, rompió a llorar. Me dijo que todo había comenzado el año pasado, cuando él se quedó en la casa de mi hermana un fin de semana para ayudarla con algo mientras Roberto estaba de viaje. Que ella fue la que inició todo. Que al principio él no sabía qué hacer, que sentía que era algo prohibido, pero que ella insistió en que nadie tenía que enterarse. Era mi hermana. Era la tía de Lucas. No me lo podía creer. Estaba tan furiosa que temblaba. Lo siguiente que hice fue ir a la casa de Lucía. Roberto no estaba. Entré como una loca y la confront. Al principio intentó negarlo, pero cuando le mostré los mensajes en mi teléfono, su expresión cambió. Me miró con una mezcla de miedo y desafío y luego, con la cara más cínica del mundo, me dijo: Andrea, tú no lo entiendes. No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo, Lucía? ¿Qué traicionaste tu marido? ¿Qué te metiste con mi hijo adoptado? ¿Qué destruiste mi confianza y mi familia? Ella intentó justificarlo. Dijo que no planeó que pasara, que solo sucedió, que Lucas también quería. ¿Y qué? Era mi hijo. Su sobrino adoptivo. ¿Cómo podía decirme eso como si fuera una simple anécdota de la vida? Salí de ahí furiosa y fui directo a casa de mis padres. Pensé que, cuando se los contara, me apoyarían. Pensé que estarían tan en shock y tan indignados como yo. Mi equivoque. Mi madre, María, inmediatamente dijo que debía haber algún malentendido. Que Lucía no sería capaz de hacer algo así. Mi padre, Mark, se cruzó de brazos y dijo que esto sonaba como drama innecesario. Que la familia no debería pelear por cosas así. Cosas así. Cuando les mostré los mensajes, mi madre dijo que hoy en día la gente puede editar cosas en el celular y que tal vez yo había malinterpretado todo. Mi padre insistió en que, aunque fuera cierto, no tenía sentido arruinar la familia por eso. ¿Perdón? ¿Cómo que, aunque fuera cierto? ¿Cómo podían reaccionar así? En ese momento entendí algo: no importa lo que haga Lucía, ellos siempre la van a proteger. Puedo traerles pruebas, puedo gritar, llorar, implorar, y aún así, nunca la van a ver como la villana de la historia.
Siempre seré yo la exagerada, la dramática, la que quiere destruir la familia. Estoy devastada. Siento que mi familia se ha roto en 1000 pedazos y nadie parece entender lo mucho que me duele. Roberto aún no sabe nada. No sé si debería decirle. No sé qué hacer con mi relación con Lucas, porque aunque él es víctima en todo esto, no puedo evitar sentirme traicionada. Me siento enferma. Me siento sola. Por favor, díganme que no estoy loca. Que tengo razón en estar furiosa. Que no soy la villana aquí. Porque, honestamente, ya no sé qué pensar. Primero, quiero agradecerles por todo el apoyo y los mensajes. No esperaba tanta reacción, sinceramente, me ha ayudado más de lo que imaginé. He leído sus comentarios y preguntas y quiero responder algunas. ¿Le dije a Roberto? Sí. Lo enfrenté y le mostré los mensajes. Al principio no lo creía, pero luego empezó a juntar las piezas y se derrumbó. Se fue de casa y me dijo que se quedaría con un amigo. No sé qué hará con su matrimonio, pero ya no es mi problema. ¿Y Lucas? Hablamos largo y tendido. Está destrozado, se siente culpable y avergonzado. Me dijo que se dejó llevar porque no sabía cómo manejar la situación y pensó que si lo rechazaba, iba a hacer que todo en la familia explotara. Sigo enojada, pero es mi hijo y quiero ayudarlo. ¿Mis padres? Siguen defendiendo a Lucía. Me dijeron que todo el mundo comete errores y que debería perdonarla. No quiero volver a verlos. Voy a buscar terapia para mí y para Lucas. No sé qué pasará con nuestra familia, pero al menos sé que no quiero a esa gente tóxica en mi vida. Gracias a todos por leer y por su apoyo. Hola, gente de Reddit. Este es mi primer post en esta plataforma y la verdad no sé ni por dónde empezar. Me llamo Carla, tengo 29 años y desde hace un tiempo, mi vida se ha convertido en algo que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Si por algún milagro alguno de ustedes llega al final de este relato, en serio agradecería sus opiniones, porque tengo la cabeza hecha un nudo y siento que nadie a mi alrededor me está apoyando. De antemano perdón si la historia se hace larga, pero es que me cuesta muchísimo resumir el caos que estoy viviendo y quiero que todo quede claro. Preparé una cuenta secundaria precisamente para poder desahogarme, porque mi familia usualmente husmea en mis redes principales y no quiero problemas. Voy a cambiar ligeramente algunos detalles para proteger mi privacidad, pero la situación esencial es la que describo. Mi hermano Joan vendió mi casa sin que yo lo supiera, y mis padres Roberto y Natalia no han hecho nada, no me han defendido ni siquiera un poco. Lo peor es que, bueno, siento que mi vida se está desmoronando. Pero mejor les cuento todo desde el principio. Antes de casarme con mi esposo Oscar, yo vivía sola en un pequeño departamento alquilado, tratando de independizarme de mi familia, porque desde siempre hubo complicaciones entre nosotros. Nunca tuve la relación más cercana ni con mi padre ni con mi madre, ellos siempre han sido más afines a mi hermano Joan, que es un par de años mayor que yo. Nunca lo comprendí del todo, pero con el paso de los años, aprendí a hacerme a un lado, a no competir por su atención y a vivir mi vida. Mi hermano solía ser el niño dorado, sobresaliente en el colegio, deportista, popular, de esos que todo el mundo admiraba. Yo, en cambio, era la hija con calificaciones decentes, un poco más tímida y siempre con intereses distintos, por ejemplo, arte, música, lectura. Mis padres, la verdad, nunca fomentaron mucho mis talentos, pero sí aplaudían cada logro de Joan. Cuando me fui de casa, lo hice un poco a la fuerza, porque mi hermano decidió vivir con sus amigos y mis padres no tenían que ocupar espacio para él, así que no veían problema en que yo continuara viviendo ahí. Sin embargo, yo sentía la necesidad de independencia y preferí buscar otro lugar. En fin, poco después de que salí de esa casa, empecé a trabajar duro mientras estudiaba en la universidad y con el tiempo, gracias a un buen empleo y a una herencia que me dejó mi abuela materna, a la que por cierto, mis padres nunca quisieron mucho, pude ahorrar lo suficiente para comprar una casa modesta. No era nada de lujos, pero estaba en un barrio tranquilo y me bastaba para sentir que por fin tenía algo mío. Decidí registrarla a mi nombre porque, obvio, era mi inversión. Ahí fue donde me fui a vivir con Oscar, quien en ese entonces era mi novio de toda la vida. Cuando nos casamos, seguimos en esa misma casa, reformándola poco a poco.
Fue un proceso bonito y, la verdad, me sentía en un momento inmejorable de mi vida. La sorpresa, más bien el shock, vino cuando me quedé sin empleo, me despidieron a causa de recortes en la empresa, y Oscar también experimentó dificultades laborales. Surgieron deudas y preocupaciones, pero afortunadamente teníamos algunos ahorros y siguió siendo factible mantener nuestra casa. Claro, ajustando muchas cosas, pero seguíamos de pie. Hace unos meses, mientras atravesábamos un periodo inestable, Joan se presentó un día de la nada y me preguntó si la casa estaba a mi nombre. Le dije que sí, aunque en un principio me pareció extraña esa pregunta. Él lo justificó diciendo que había visto un reportaje en televisión sobre estafas inmobiliarias y solo quería asegurarse de que yo hubiera hecho todo legalmente al adquirir mi propiedad. Pensé que, quizás, por primera vez, estaba mostrando un interés genuino en mi bienestar y no me quise poner paranoica. Al final, le contesté sin mucho detalle y él se fue. Unas semanas después, Joan empezó a visitarnos con más frecuencia, cosa que no era normal en él, y sacaba fotos de la casa, especialmente del interior, bajo la excusa de que quería inspirarse para decorar su propio piso, un apartamento que tiene en el centro de la ciudad. Llegó incluso a pedirme algunos documentos de los planos para ver cuál era la estructura exacta y así asesorarse con un arquitecto que él conocía. Era absurdo, porque no entiendo por qué necesitaría los planos de mi casa para reformar su apartamento, pero yo, con mi inocencia o con mi costumbre de no contradecir a mi familia por temor a discusiones, se los presté. Nunca se me pasó por la cabeza que todo esto fuera parte de un plan macabro. El caso es que un buen día, de pura casualidad, tenía que renovar algunos papeles relacionados con el catastro y la vivienda. Es ahí cuando salto con la peor sorpresa de mi vida. El funcionario que me atendió me dijo que, según los registros, la propiedad ya no era mía. Me quedé en blanco. Pensé que se trataba de un error burocrático. Empecé a preguntar, entré en pánico, me pasaron con un supervisor, y resulta que, efectivamente, figuraba una venta de la casa, firmada con mi nombre, pero con fechas y firmas que no coincidían con nada que yo hubiera hecho en mi vida. Yo estaba temblando, sudaba y sentía que me iba a dar un infarto. Pedí las copias de los documentos y vi que, en efecto, habían falsificado mi firma y la de mi esposo. Todo parecía estar en regla en lo que era la parte legal, aunque claramente era un fraude. Corrí a contárselo a Oscar y la verdad es que él también se horrorizó. Pero al principio, pensamos que podría haber sido cualquier estafador. ¿Cómo íbamos a imaginar que podría ser mi propio hermano, que supuestamente quería lo mejor para mí? Entonces empezamos a indagar. Hicimos llamadas, fuimos con un abogado. Este abogado nos recomendó rastrear quién había sido el vendedor oficial. Tuvimos que mover cielo y tierra para encontrar la información, y cuando dimos con el nombre del supuesto vendedor, era Joan. Ni siquiera estaba a nombre de una persona desconocida o de un intermediario. Era su nombre legal, su dirección, su firma. Y, por supuesto, las firmas falsificadas mías y de Oscar. Sin embargo, lo más retorcido es que, en el registro, aparecía como si yo voluntariamente le hubiera cedido los derechos para que él pudiera vender la casa en mi lugar. Empezamos a ver actas notariales donde supuestamente yo comparecí ante un notario, y aunque la foto de mi identificación era real, porque alguna vez mi hermano pudo haber sacado copias de mis documentos, la mujer que firmó no era yo. Ni siquiera se molestaron en conseguir a alguien que se pareciera mínimamente a mí. Imaginarán mi estado de histeria, de rabia y de traición absoluta. Lo primero que hice fue llamar a mis padres y contarles todo. Les rogué que me ayudaran a razonar con Joan, que lo confrontaran, que le exigieran explicaciones. Pero ellos, simplemente, lo excusaban. Mi padre, Roberto, me dijo que quizás había un malentendido y que no debía acusar a Joan de algo así sin tener todas las pruebas en la mano. Pero, por favor, si las pruebas las tenía clarísimas. Mi madre, Natalia, repitió algo similar, sugiriendo que le diera el beneficio de la duda a mi hermano. Ni una sola vez mostraron indignación al oír que yo podía haber sido víctima de una estafa muy grave. Lo peor vino después, cuando al fin logré contactar a Joan y confrontarlo cara a cara. Al principio, él lo negó todo. Dijo que seguramente era un error de alguien más,
que yo estaba loca y que cómo se me ocurría pensar que él, mi querido hermano, haría algo tan ruin. Pero su actuación era bastante pobre y yo ya tenía los papeles del registro y del catastro como respaldo. Cuando puse esos papeles sobre la mesa, Joan se puso nervioso, empezó a justificarse diciendo que tenía problemas económicos, que había hecho un par de malas inversiones y que estaba siendo presionado por deudas. Al final, admitió que recurrió a este plan tan sucio para obtener dinero rápido. Según él, no tenía intención de dejarme sin nada, y que cuando todo se calmara, me habría ayudado a recuperar la casa o al menos me habría dado la mitad del valor obtenido. Díganme si eso no es una locura total. Se atrevió a afirmar que, en realidad, me hacía un favor porque estaba salvando la casa de ser embargada, cosa que era totalmente mentira. No estábamos tan mal con Oscar como para perderla por deudas. Salí llorando y destrozada de esa reunión con Joan, sintiéndome la peor persona del mundo por tener en mi familia a alguien capaz de hacerme semejante traición. Fui a contarle todo a mis padres, segura de que, ahora sí, se pondrían de mi lado porque ya había confesión de por medio, ya no había lugar para dudas. ¡Qué ingenua fui! Lo que me encontré fue todo lo contrario. Mis padres me invitaban a tener compasión por Joan, a entender que él estaba desesperado y que al final me habría compensado. Nunca antes en la vida me había sentido tan sola. Me decían que el dinero va y viene, que la familia es primero y que no debía tomar represalias legales contra mi propio hermano. O sea, mi padre y mi madre viendo cómo este tipo me estafa, falsifica mi firma, se adueña de mi propiedad y la vende, y todavía creen que la mala soy yo por reclamar. Oscar, mi esposo, estaba que explotaba de rabia, pero él no quería empeorar la situación, así que se limitó a mantener la calma y a proponerme buscar ayuda legal. Él me dijo que, lamentablemente, mi familia ha mostrado repetidas veces que Joan es el favorito y que no podemos contar con ellos. Entonces, con toda la determinación del mundo, me fui a un despacho de abogados para iniciar acciones legales contra Joan. No me importó el chantaje emocional que me hicieron mis padres. ¿Cómo le vas a hacer eso a tu hermano? ¿No te da pena? ¿Qué va a decir la gente? Yo estaba harta. Todo esto está pasando actualmente, en tiempo real, y la situación es bastante compleja. Para colmo, resulta que la persona que compró la casa la adquirió de manera legítima, aparentemente sin saber que la firma de venta era falsa, o al menos, eso me dijo mi abogado, que es difícil demostrar que el comprador participó en el fraude si su documentación y sus transacciones lucen correctas, más cuando Joan se las ingenió para falsificar mi autorización. El comprador ya está pagando una hipoteca por ese inmueble y, legalmente, debemos demostrar que existió este fraude para anular el acto de compraventa. Mi abogado dice que no es imposible, pero requiere tiempo, dinero y muchísima paciencia, porque hay muchos intereses de por medio. La historia se enreda más, porque Joan ya gastó buena parte del dinero que recibió, y mis padres me están suplicando que no destruya su vida con un juicio. Ellos insisten en que podría arreglarse todo de manera familiar, y sugieren que yo debo ceder, que total, puedo buscar otra casa o volver a vivir con ellos. Como si fuera tan fácil. Como si no hubieran pisoteado todos mis derechos, mis ahorros, mi trabajo y mi confianza. Oscar y yo seguimos pagando el abogado, sacando evidencias, testigos, haciendo todo lo que está en nuestras manos para demostrar que mi firma fue falsificada y que yo nunca autoricé a Joan a vender nada. Sin embargo, el proceso avanza lento, y mientras tanto, nuestra casa está en una especie de limbo legal. No podemos entrar de forma libre porque, de acuerdo con el registro, ya no nos pertenece, al menos, no mientras no se anule la venta fraudulenta. Hemos consultado con más de un abogado para ver si hay forma de agilizarlo, pero aparentemente, en mi país la justicia es lenta y hay que tener mucha paciencia. Tampoco podemos mudarnos a otra parte, porque no tenemos el dinero para comprar otra vivienda, y no queremos gastar en un alquiler cuando tenemos este tremendo problema colgando sobre nuestras cabezas. En cuanto a mi relación con Joan, obviamente, se rompió de forma total. Él me envía mensajes, intentando arreglar las cosas, diciendo que no sabe cómo sucedió esto, que todo se salió de control y que, en el fondo, no me deseaba ningún mal. Yo no puedo ni contestarle. Lo bloqueo y punto. Aunque mis padres me llaman prácticamente todos los días para recordarme que la familia es la familia, yo no los atiendo.
Me satura el cerebro cada vez que pienso en cómo defienden a Joan sin importarles todo el daño que me ha causado. La verdad, me duele muchísimo la pasividad de Roberto y Natalia. ¿Cómo pueden ver a su hija pasar por un infierno así y no mover ni un dedo para defenderla, por lo menos, para exigirle a su hijo que asuma las consecuencias de sus actos? Mi padre se atrevió a decirme, en un mensaje de voz muy indignado, que yo también tengo la culpa, porque alardeaba de mi casa, que si no me hubiera comprado una vivienda tan joven, Joan nunca se habría sentido resentido al ver que yo tenía algo que él no podía costear. Miren hasta dónde llega su manipulación. Según mi padre, es culpa mía por progresar y por querer aspirar a tener un patrimonio estable. Mi madre, por su parte, intenta sonar más comprensiva, pero siempre termina pidiéndome que perdone a Joan y que no lo haga pasar por un proceso judicial tan duro. Me pregunto cómo es que nunca empatizan con mis sentimientos, con mi rabia e impotencia. De verdad, parece que ellos viven en otro planeta. Y bueno, a pesar de todo esto, aquí seguimos Óscar y yo, aguantando mientras el abogado hace lo suyo. Hay días en los que lloro sin parar, me siento hundida, pienso que no podré con tanto estrés y que quizás debería rendirme, buscar un acuerdo rápido y tratar de que Joan me pague por lo menos algo a plazos, pero luego pienso, no, esta es mi casa, mi esfuerzo de años, no puedo dejar que me la quiten así. Es un martirio constante. A veces me despierto con una esperanza renovada, convencida de que la verdad saldrá a la luz y de que la justicia hará lo correcto, pero otras veces me hundo en la desesperación. El clima familiar está tan tenso que no he vuelto a ver a mis padres en persona desde hace meses. Tampoco quiero verlos, siendo sincera. Siento que me están traicionando, que son cómplices pasivos de la estafa de Joan. He pensado incluso en difundir mi caso en redes sociales, pero al mismo tiempo tengo miedo de que eso perjudique más el proceso legal. Mi abogado me ha dicho que no es buena idea ventilarlo todo aún, al menos no con datos personales que permitan identificar al comprador o a mi hermano directamente, porque podría complicar la investigación. Así que lo único que hago es desahogarme de manera anónima en Internet, esperando que alguien me crea y me dé un poco de orientación o de consuelo. A veces leo historias de Reddit y veo que hay gente que también pasa por traiciones familiares muy duras, pero no sé si hay muchas que lleguen al punto de falsificar documentos para vender tu casa a tus espaldas. Óscar me da ánimos todos los días, me repite que no me preocupe, que saldremos adelante, que confíe en el abogado. Él trabaja más horas ahora para que podamos costear todo esto, porque yo tuve que frenar mi búsqueda de empleo a tiempo completo para dedicarme a litigar y a mover papeles legales todo el tiempo. Tengo fe en que la verdad triunfará, pero a la vez, mi confianza en la humanidad se tambalea. ¿Cómo no tambalearse cuando tu propia sangre te ha engañado de esa forma? Ya no sé si algún día podré volver a llamar hermano a Joan sin sentir un nudo en la garganta. Me aterra la idea de que mis padres seguirán validando todo lo que él haga, mientras para mí solo hay críticas y ninguna muestra de afecto. Por supuesto, en este proceso me he enterado de más cosas turbias que Joan ha hecho. Al parecer, le debía dinero a gente de dudosa reputación, y ya tenía la costumbre de tomar prestado sin permiso. Mis padres lo sabían, pero se lo habían estado encubriendo. Dicen que lo hacían por cariño, por temor a que Joan se metiera en líos peores. Pero, ¿qué pasa con mis derechos? Alguien en la familia debió haberme advertido, debió haberme alertado de que Joan era capaz de algo así. Nadie lo hizo. Me siento muy sola, la verdad. A pesar de que Óscar está a mi lado y me brinda un amor incondicional, esta sensación de que mi propia familia me dio la espalda me pesa horriblemente. Algunas noches, cuando no puedo dormir, me quedo pensando en cómo nuestra relación familiar llegó a este punto. Recuerdo cuando éramos niños y jugábamos en el patio, cuando mi madre me abrazaba si me lastimaba la rodilla. Ahora, nada de eso existe. Todos están más interesados en proteger a Joan que en ver por mi bienestar. Sé que este relato es larguísimo y agradezco de corazón si alguien leyó hasta aquí. De verdad lo necesitaba. Solo quiero saber si soy la única persona en el planeta a la que su hermano le ha vendido la casa sin su consentimiento y sus padres no han movido un dedo. ¿Soy yo la mala por exigir justicia? ¿Debería sencillamente darle la espalda a mi familia para siempre y seguir adelante? Siento que mi vida se ha convertido en una telaraña de engaños y trámites judiciales,
y lo único que deseaba era tener un lugar seguro, mi hogar. Siento que lo he perdido todo, y no sé qué hacer para recuperarlo. Oscar dice que debemos mantener la fe, que esta pesadilla terminará, y que si la ley es justa, pronto podremos recuperar la casa, por lo menos, la indemnización correspondiente. Pero yo no solo quiero mi casa, quiero mi tranquilidad de vuelta, mi confianza en mis padres, en mi hermano. Quiero creer que la familia es algo valioso, pero todo lo que veo es que me apuñalaron por la espalda. Ojalá pudiera despertar de este mal sueño y retroceder el tiempo para no haber confiado tan ciegamente en Joan. Sin embargo, ya es tarde, el daño está hecho. Disculpen si me extiendo, pero necesitaba sacar todo este peso de encima. Si alguien tiene un consejo o vivió algo parecido, agradecería saber cómo lo manejó. Estoy en un punto en el que ya no sé si vale la pena luchar por la justicia o si lo mejor es aceptar la pérdida y distanciarme de mi familia para siempre. Me gustaría pensar que hay esperanza, que podré volver a ser dueña de mi casa y sanar emocionalmente. Pero, mientras tanto, siento que estoy atrapada en un agujero sin salida. He visto algunas historias en este foro donde los hermanos causan problemas, pero honestamente, jamás creí que mi hermano fuera a llegar a un nivel tan extremo de deslealtad. Podría entender que me pidiera ayuda, que me dijera que estaba en quiebra y que buscáramos juntos una solución, incluso vendiendo la casa con mi consentimiento para después comprar otra más sencilla. Pero no, él falsificó mi firma. Atentó contra lo poco que me quedaba de estabilidad. Y mis padres, en vez de ayudar, solo me piden que él lo perdone y que sea compasiva. No sé cómo termine esto. Ojalá en unos meses pueda volver con una actualización positiva, diciendo que el juez falló a mi favor y que por fin puedo restablecer mis derechos sobre la casa. Ojalá, en un futuro, mis padres recapaciten y se den cuenta de que Joan no es precisamente el angelito que creen. Pero tampoco me hago ilusiones. Esta experiencia me ha vuelto muy escéptica. Lo único que sí sé es que no puedo quedarme callada. Tomé la decisión de demandar a mi hermano, por más que me duela, por más que mis padres me echen la culpa de arruinar a la familia. Porque si yo no cuido de mí, está visto que nadie más lo hará. Gracias a quien haya leído esta eternidad de relato. Siento que he soltado un peso enorme al poder escribirlo. Es la primera vez que hablo de esto en un lugar público, aunque sea con una cuenta anónima. Ojalá la vida me dé la fuerza para seguir adelante y no rendirme. Les prometo que, si hay algún desarrollo, lo actualizaré, pero por ahora, esta es mi triste realidad. Mi hermano vendió mi casa a mis espaldas, mis padres no le dicen nada, y yo lucho sola, bueno, con el apoyo de Oscar, para recuperar lo que es mío. En fin, gracias, Reddit, por este espacio. Me despido por ahora. Por favor, cuídense y no dejen sus documentos importantes al alcance de familiares con malas intenciones. No se imaginan lo que puede pasar cuando la codicia y la falta de empatía se combinan en alguien que, en teoría, debería velar por ti. Si quieren comentar algo, lo leeré con interés, aunque quizás tarde en responder porque todavía estoy lidiando con el juicio. Nuevamente, gracias por leer. Nos vemos en la próxima actualización, ojalá con buenas noticias. Hola de nuevo a todos. Aquí Carla escribiendo. En primer lugar, quiero agradecer la cantidad de mensajes y consejos que he recibido después de mi primer post. Jamás pensé que tantas personas se interesarían por mi situación, pero leer sus experiencias y sugerencias me ha ayudado muchísimo a sentirme menos sola. Como muchos me han pedido que dé noticias de cómo avanza todo, aprovecho este espacio para responder algunas de las preguntas más frecuentes que me han hecho y contarles qué ha pasado desde entonces. 1. ¿Hay pruebas concretas que señalen a Joan? Varios me preguntaron si contaba con documentos que relacionaran a mi hermano directamente con la venta fraudulenta de la casa. La respuesta es sí. Mi abogado me ayudó a recopilar copias de la supuesta autorización que yo habría otorgado para que Joan pudiera vender en mi nombre, además de la propia escritura falsificada. Las firmas claramente no coinciden con las mías ni con las de Oscar. Incluso se ve que la fecha del documento es posterior a la época en que empecé a notar la actitud sospechosa de mi hermano. Así que sí, hay pruebas de que él tuvo participación directa. 2. ¿El comprador sabía que todo era fraudulento? Esta es una de las cuestiones que más conflicto me genera.
Al parecer, el comprador actuó de buena fe o, al menos, así lo alega. Según mi abogado, esta persona presentó todos los papeles necesarios y pagó ante notario. Es decir, es perfectamente posible que haya sido engañada. Aún así, para mí es frustrante, porque mientras se decide el caso, el comprador figura legalmente como el dueño. No sé si estaba confabulado con Joan o si fue totalmente inocente, pero en cualquier caso, estamos a la espera de que un juez anule la transacción. 3. ¿Mis padres siguen sin hacer nada? Tristemente, sí. Muchos me aconsejaron romper lazos por salud mental. La verdad, he optado por reducir el contacto casi a cero. Ellos continúan defendiendo a mi hermano y me piden que deje de armar escándalo. Mi padre Roberto hace comentarios tipo: podrías haberte ido a vivir con nosotros mientras Joan resolvía sus deudas, y mi madre Natalia me insiste en que le perdone y retire la demanda. Me duele decirlo, pero no creo que ellos vayan a cambiar de postura. 4. ¿Cómo está mi relación con Óscar? Muchos se preocuparon por mi matrimonio. Estoy muy agradecida con él, es mi mayor apoyo en este momento. Sé que está haciendo enormes sacrificios para costear el proceso legal y por aguantar este estrés familiar tan grande. Ha sido mi pilar emocional y sin su ayuda todo sería más difícil de soportar. 5. ¿Sigo adelante con la vía legal o hay un intento de conciliación? He recibido recomendaciones de buscar algún tipo de arreglo amistoso. Créanme, lo he pensado. Incluso en un arranque de desesperación, le propuse a mi hermano que reconociera públicamente el fraude y que me compensara para evitar un juicio largo. Pero Joan se niega a responsabilizarse de manera clara. Solo me manda mensajes con excusas ambiguas, sin presentar una oferta real de compensación. Así que, de momento, sigo adelante con la demanda. No puedo fiarme de alguien que ya me engañó así. 6. ¿Cuánto podría tardar el juicio? Algunas personas me han comentado que han pasado por procesos similares y advierten que la justicia puede tardar años. Mi abogado me dice que, con suerte, se resolverá en unos meses, pero eso implica una batalla constante de papeleo, testigos y comparecencias. Lo más difícil es mantener la calma mientras tanto. No les niego que he tenido ataques de ansiedad solo de pensar en lo que me espera en los tribunales. 7. ¿Qué he hecho para protegerme a partir de ahora? Aprendí la lección de la peor manera. He revisado todas mis cuentas, contratos y cualquier documento que pudiera estar en manos de mi familia. También tengo una carpeta con todos mis comprobantes de propiedad, transacciones bancarias y el historial de pagos de la hipoteca, cuando la tuve. Óscar y yo estamos listos para probar que, en ningún momento, dejamos de cumplir con nuestras obligaciones financieras relacionadas con la casa. No quiero más sorpresas. 8. ¿He considerado terapia o ayuda psicológica? Sí, y de hecho ya empecé a verla como una opción real. Este tipo de traición duele mucho, y me doy cuenta de que tal vez no puedo manejar sola toda esta carga emocional. Pensaba que podía superarlo por mi cuenta, pero hay días en que me supera el estrés, la indignación y la pena por la destrucción de mi familia. Así que sí, definitivamente buscaré apoyo profesional. En conclusión, la situación sigue siendo complicada. Pero, gracias a las muestras de apoyo, me siento menos aislada. De corazón, gracias a todos los que me dejaron un comentario o me enviaron un mensaje, compartir sus experiencias ha sido un verdadero consuelo. Prometo mantenerlos al tanto de lo que suceda más adelante, esperando que en algún momento el juez falle a mi favor. Si eso pasa, volveré a actualizar. Gracias, de nuevo, por la empatía y por tomarse el tiempo de leer mi historia.